puedan acceder a esta información. Entonces, el requisito, como habíamos hablado al inicio del curso, es completar ese test de retroalimentación que recién esta noche voy a preparar de este tema de radiografía de tórax. Entonces, van a encontrar al final de la clase un test de retroalimentación y hay una semana de tiempo para completar. Y ese test es simplemente para reforzar los conocimientos. eh, no importa si se hace 50%, no importa si se completa mal, con tal de aprender después de si tenemos errores o nuestra fortaleza, aprovechar. Entonces al final de la clase les comparto el test para que completen respecto a radiografía de tórax. Y el próximo lunes entonces tenemos espirometría y el siguiente tenemos gasometría. Y gasometría, que es el último día, pasa entonces para el jueves 29 de septiembre y ahí finaliza nuestro curso. Ahí se logra ver bien el PPT. Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos a hablar de lesiones del espacio alveolar. Vamos a hablar de aquellas afecciones que compromete el parénquima pulmonar. Y en otro apartado vamos a hablar de lesiones, y también en este material vamos a hablar de lesiones de la pleura. Entonces, ¿qué son las lesiones alveolares? Son aquellas en las que el aire de los alveolos está ocupado o reemplazado por un líquido exudado o trasudado. O se conoce también como enfermedad del espacio aéreo. Entonces, vamos a ver imagen radiográfica de aquellas enfermedades en donde ese parénquima pulmonar está ocupado por un exudado, trasudado, ya sea por una infección, una inflamación, como vemos ahí el ejemplo, puede ser una neumonía, una telectasia, una contusión pulmonar, una tromboembolia pulmonar, tuberculosis y carcinomas. Entonces a esto llamamos lesiones alveolares, específicamente aquella que compromete el parénquima pulmonar. Y los signos radiológicos en estas lesiones que compromete el parénquima, tenemos la patología más frecuente en internación, que es la neumonía. En el caso de una neumonía, como vemos acá, que afecta un segmento, vemos la zona de radioopacidad, zona de condensación apical, se observa la cisura pleural está bien delimitada. Esa es la diferencia entre una neumonía de origen bacteriana y viral, por ejemplo, que la bacteriana se localiza, es más local y afecta un lóbulo, un segmento, en comparación a una neumonía de origen viral que suele ser bilateral. Y en el material anterior, la clase asincrónica, compartí con ustedes imágenes radiográficas de pediatría. Y también hay de niños escolares que son imágenes que también aplicamos en el adulto. Entonces va a ser de gran utilidad escuchar esa clase grabada sobre estas complicaciones, ¿verdad? Entonces, signos radiológicos de lesión que ocupa la zona alveolar o parenquimatosa, tenemos este ejemplo. Está la zona radioopacidad, zona de condensación lobar. Radio opaco dijimos que es cuando vemos más blanco el tejido o la imagen radiográfica. Nosotros como fisioterapeuta no decimos veo una neumonía, sino que decimos observo una zona de radioopacidad localizada en el ápice del pulmón derecho, como en este caso. Se delimita la cisura pleural. Es una buena imagen radiográfica respecto a la toma en donde se observa esta cisura pleural. Y el broncograma aéreo, que son estos puntos, ¿verdad?, de radioopacidad, radiolucidez, que significa que hay
congestión también a nivel parenquimatoso y bronquial. Entonces eso es el broncograma aéreo que vamos a ver también en otra imagen de tomografía. Porque los términos que usamos mucho cuando interpretamos una placa es zona de radiopacidad, zona de broncograma aéreo. Entonces, el broncograma aéreo es así, está como estas zonas parcheadas, donde hay cierta radiolucidez y radiopacidad, donde compromete en este caso una zona pulmonar. Entonces tenemos esta imagen que es local, es una lesión alveolar local. Y como dice ahí, se confunde entre el tejido sano y el tejido comprometido. Y cómo se divide o cómo se separa a través de esta cisura. Está bien localizado esta neumonía y la cisura lo delimita. Por debajo de esta cisura se ve la trama broncovascular, pero normal, como una característica de una parénquima normal. Sin embargo, como veo acá, más radio opaco, sí puedo decir que hay una zona comprometida. Luego tenemos la lesión alveolar ya difusa. Cuando tenemos una lesión alveolar difusa, entonces se compromete ambos hemitórax. Y como dice ahí, se observa ala de mariposa, dice. El típico ejemplo, el edema agudo de pulmón. Y el edema agudo de pulmón es la sobrecarga del líquido, decimos nosotros. Se sobrecargó, se encharcó, hay mucho, el paciente dice, tengo agua en los pulmones. Eso tengo agua en los pulmones a veces también manifiesta cuando hay derrame pleural. Pero la sobrecarga de líquido en el pulmón se relaciona a un edema pulmonar. Ese edema pulmonar puede ser de origen cardíaco o no cardíaco, no cardiogénico. En esta imagen dice que es por inmersión. Este paciente casi se ahogó, ¿verdad? Entonces vemos la lesión alveolar, pero difusa, afecta a ambos hemitórax, ambos campos pulmonares, y la imagen dice ahí en ala de mariposa, ¿verdad? Vemos el broncograma aéreo, vemos la zona radiopacidad difusa, o sea que es más blanco, vemos de forma bilateral, y es una característica principal, como dice ahí, de enfermedades pulmonares de origen no cardiogénico cuando hablamos por inmersión. Hay también edema agudo pulmón de origen cardiogénico, pero si este, por ejemplo, es de origen cardiogénico, el índice cardiotorácico va a estar más aumentado, porque la causa del edema agudo pulmón cardiogénico es justamente la falla cardíaca. Pero acá no observamos, aparentemente no tiene un índice cardiotorácico aumentado. Esta imagen es de un libro que usan los estudiantes de kinesiología en la materia de imágenes. Si nosotros queremos leer bien la placa, necesitamos observar completamente las bases pulmonares, los ángulos costofrénico y cardiofrénico. Pero se ilustra la lesión alveolar difusa en esta fotografía. Entonces, siguiendo con la lesión alveolar y el parénquima pulmonar, vemos ahí que los signos radiológicos, cuando está comprometido el parénquima, eso es lo que nosotros los kinesiólogos tenemos que saber. ¿Dónde está el problema? Pleura, parrilla costal, mediastino o parénquima. Eso es uno de los aspectos que el fisioterapeuta tiene que identificar y ahí plantear el tratamiento. Ah, parénquima, ¿será que puedo expandir, ventilar, reclutar? Ah, es pleura. Pero, ¿qué puedo hacer si es un compromiso pleural? ¿Está drenando ese tubo? ¿No está drenando? ¿Qué tan importante es el derrame? ¿Qué puedo ofrecer desde la fisioterapia? ¿Verdad? O es un paciente con un trauma de tórax, un accidente de tránsito, una contusión pulmonar. Hay algunos signos radiológicos de fractura, por ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, la lesión alveolar, los signos radiológicos, cuando estamos hablando de lesión alveolar, es el aspecto algodonoso en los bordes. Esa zona de radiopacidad con radiolucidez, como algodones, como habíamos visto, ¿verdad? Tendencia a la coalescencia, distribución lobar o segmentaria,
o también bilateral en ala mariposa. Hay broncograma aéreo, hay a veces alveolograma. Si es linda mi placa, esto puedo también observar. Y el broncograma aéreo, si yo observo, eso se relaciona mucho a las neumonías, ¿verdad? Y es un punto interesante para el abordaje terapéutico, ya sea para trabajar el parénquima o parénquima pulmonar o higiene bronquial. También se ve los nódulos peribronquiales. Esto no puede confundirse con algún tipo de una colección local, un quiste o un derrame tabicado. No nos podemos confundir. Después vamos a ver cómo se observa la lesión de pleura. Aparición es aparición rápida, dice, porque el paciente a medida que va superando su cuadro, va mejorando esa placa radiográfica. Y en una imagen de tomografía, como vemos ese broncograma aéreo, vemos así, con esta característica, la zona más blanca es esa ocupación alveolar, y la zona oscura es entonces el bronquio, por donde pasa el aire, ¿verdad? A través de una tomografía. En la placa de tórax es la que vimos anteriormente. El broncograma aéreo es un signo de existencia de lesión alveolar en exudado. En alveolos se produce ese contraste. Entonces hay un exudado, una extravasación de líquido, hay un contraste entre el negro y el blanco, ¿verdad? Por eso decimos broncograma aéreo. Y clasificación de lesiones alveolares. Estamos hablando entonces de aquel paciente que tiene un compromiso del parénquima pulmonar. Dijimos que puede estar afectado una zona, un segmento, una localización específica, o puede ser múltiples. En aquellas que ya mencionamos, las que son local, las más frecuentes, las neumonías, puede haber infarto pulmonar también. ¿Cuándo puede haber infarto pulmonar? Cuando el paciente tiene un compromiso vascular. El parénquima pulmonar también puede sufrir déficit de irrigación y puede tener un infarto. Ejemplo, en aquellos pacientes que tuvieron tromboembolia pulmonar y la secuela del infarto. También tuberculosis, hay un compromiso local. Atelectasia es lo que más nos piden trabajar, que en la próxima diapositiva les voy a hablar específicamente. Nos llama licenciada, tengo un paciente con atelectasia. El motivo de fisioneumonía no es muy frecuente y no hay muchas evidencias científicas que avalen el rol de la fisioterapia en enfermedades como la neumonía. La complicación de la neumonía, sabemos nosotros que puede ser un derrame paraneumónico. Eso tampoco la evidencia científica, las últimas evidencias apoyan mucho el tratamiento kinésico, ¿verdad? En cambio, las atelectasias sí, porque generalmente la atelectasia es por una obstrucción bronquial y donde no permite ventilar. De esto vamos a ir hablando y tengo unos casos clínicos que le voy a mostrar. Contusión pulmonar por un golpe, un trauma, un accidente, una fractura. Ahí puede haber una contusión pulmonar, pero ahí el tejido está golpeado, dañado, hay mucha extravasación de líquido, se está inflamando, posiblemente va a tener un hemotórax. Si analizamos esa fisiopatología, no hay mucho que hacer desde la kinesiología. Impacto de mocos, secreciones, también puede afectar, ¿verdad? Y otras enfermedades menos frecuentes que vemos acá, sarcoidosis, carcinoma, micosis, etc. Y ahora vamos a ver las que tienen múltiples cavidades, ¿verdad? La tromboembolia pulmonar, vemos acá, ¿verdad? Que puede haber, dijimos que la tromboembolia pulmonar puede tener dos desenlaces en nuestro paciente. O fallece porque hizo microtrombos, o sea que varios trombos hizo, y ese pulmón ya no pudo responder, el paciente puede fallecer por una tromboembolia pulmonar. Pero si el paciente no tiene un compromiso muy importante, va a quedar con una secuela de infarto pulmonar.
Vamos a ver también una imagen, cómo se ve la tromboembolia pulmonar en la imagen radiográfica. Lo ideal es hacer una tomografía para identificar, pero hay aspectos radiológicos específicos en embolia pulmonar. Esta puede ser séptico, no séptico. Después tenemos múltiples. Tenemos también la bronconeumonía cuando afecta ya a ambos emitoras, por ejemplo. Después, de forma crónica, la tuberculosis, eso a la larga afecta todo el parénquima. Paciente que tiene micosis, sarcoidosis, linfoma, estas son las crónicas. ¿Qué hacemos hasta en estas localizadas? En forma general les dije en cuáles podemos trabajar. Neumonía, dependiendo del estadio, el rol de la fisioterapia se observa por lo menos en la clínica que mejora. En infarto, bueno, ahí es falta de irrigación del tejido. ¿Qué yo puedo ofrecer? Posiblemente no hay mucho para ofrecer si hablamos de infarto así, tal cual. Y atelectasia ya dijimos que sí. Y en tromboembolia pulmonar, este es una patología que tenemos que evaluar bien, ver la condición clínica del paciente, también la placa, pero acá las clínicas es lo más importante porque el otro desenlace es la muerte. Entonces, ojo con la tromboembolia pulmonar y el rol de la fisioterapia. Atelectasia. Esta sí es una de las causas que más nos llaman a nosotros los kinesiólogos. Atelectasia en pacientes internados, ¿verdad? La atelectasia, como dice ahí, es la pérdida de volumen de un pulmón, ¿verdad? O de un lóbulo o de un segmento. Los típicos signos de atelectasia o las diferentes causas de atelectasia puede ser por resorción, puede ser pasiva, por compresión, no obstructiva o adhesiva, cicatrizal o fibrosa. Y ahí me voy a detener un ratito porque yo les mencioné que la atelectasia es el motivo de consulta más frecuente del fisioterapeuta en sala. Cuando es por resorción, significa que le estamos hiperoxigenando con oxígeno, ¿verdad?, a nuestro paciente. El oxígeno hace que desplace el nitrógeno y el exceso de oxígeno, ustedes saben que colapsa el alveolo. Y si es por resorción, nosotros podemos acompañar al paciente controlando la PaO2 que está recibiendo. Si tiene una hiperoxemia, por supuesto, va a tener a la larga el paciente una atelectasia por resorción. Entonces, si bien maniobras kinésicas no tenemos en este caso específico, sí podemos con la oxigenoterapia bajar esos valores, ¿verdad? Oxigenoterapia es indicación médica. El médico es quien indica la cantidad de litros por minuto. Pero mientras estemos trabajando en sala y observamos signos clínicos y radiológicos de una atelectasia y consideramos que es por resorción, avisamos al equipo de salud para poder bajar el parámetro de O2 si consideramos que es O2. ¿Quién también puede tener atelectasia por resorción? Aquel paciente que está viniendo de su cirugía. Se operó, recibió anestesia general. Cuando el paciente está intubado, la FiO2 es alta. Y eso hace también que disminuya el volumen respiratorio y el colapso pulmonar. Pero cuando hablamos del acto quirúrgico, también hay otros factores que hacen que colapse. Y ahí el fisioterapeuta tiene un rol muy importante en las cirugías, en los pacientes postoperados de laparotomía o toracotomía. Ahí sí es muy importante trabajar. Después la pasiva. La pasiva es algo que le está empujando a ese pulmón. Y ese algo que le está empujando puede ser líquido, puede ser aire, puede ser tumor. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar la causa y entonces ver si podemos o no trabajar. Si nosotros creemos que la atelectasia pasiva se generó por el derrame pleural, no hay maniobra kinésica que le empuje a ese líquido. Por el neumotórax tampoco, por un tumor tampoco, un cuerpo extraño. Y por compresión, también por compresión que puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por una
por la aspiración de un cuerpo extraño o por un tumor. La no obstructiva o adhesiva, en la literatura habla que es causa de surfactante más que nada. Cuando hay déficit de surfactante y el paciente hace un colapso. Pero ahí también, ¿qué yo puedo ofrecer si la atelectasia es por causa adhesiva o no? No obstructiva, ya dice luego, ¿verdad? Ese no obstructiva significa que hay un problema ahí a nivel alveolar. Y si es déficit surfactante, posiblemente con los fármacos, tratamiento clínico, primeramente va a tener, o presión positiva, va a mejorar más que maniobras kinésicas pasivas, ¿verdad? Otra causa de atelectasia es la cicatrizal o la fibrosa. ¿En qué paciente encontramos una cicatriz o una fibrosis? En pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares o patologías pleurales crónicas que generó una adherencia cicatrizal y no le permite expandir. Y acá entonces están las causas más frecuentes de atelectasia: un tapón mucoso, tumor benigno bronquial, carcinoma bronquial, aspiración de cuerpo extraño, y otros menos frecuentes: asma, bronquiolitis, ¿verdad? Aumento cardíaco, aneurisma aórtico, estrechez inflamatoria, neumonía, el tubo orotraqueal cuando está mal colocado, adenopatías, rupturas traumáticas del bronquio. Y yo le pregunto, entre estas, ¿cuál puede el kinesiólogo abordar y trabajar? Entre estas más frecuentes, ¿en cuál de estas nosotros podemos intervenir? El tapón mucoso, pues. Tapón mucoso, por ejemplo. Y si es por tapón mucoso, pero yo cómo voy a saber que hay, no tengo un ojo biónico. ¿Cómo yo puedo saber que es un tapón y no es un tumor intraluminal? ¿Cómo yo podría en la clínica sospechar? Porque en la placa vamos a ver la misma imagen de un tumor intraluminal y un tapón mucoso. Posiblemente alguna característica va a ser diferente. Pero ¿cómo yo puedo en la clínica decir este es por un tapón y voy a trabajar con este paciente? ¿Cómo creen ustedes? Por el ruido de las secreciones podría ser. Por la característica de las secreciones, es número uno, secreción espesa. Ya la aspiración anterior vimos que había muchas costras, tapones, el paciente sangra mucho y esos coágulos taponan, puede taponar la vía aérea. Puede ser la característica de las secreciones, y que también miramos en ese paciente y sospechamos que esa secreción es muy espesa y generó un tapón mucoso. Vamos a suponer que no tiene tubo orotraqueal y el paciente está respirando por la nariz. Que así a simple vista vemos que genere esa secreción muy espesa y seca que ocasiona un tapón. ¿Qué podría ser? Estoy en sala, veo un paciente, está respirando por boca, culto roncus, y posiblemente y en la esculta hay signos radiológicos, signos clínicos de atelectasia. Yo creo que tiene un tapón mucoso y ya me estoy preparando con mis elementos para aspirar o asistirle a la tos. ¿Qué creen ustedes que le podemos ofrecer a este paciente ante un tapón mucoso? Desde el punto de vista de la kinesiología, no fármacos. Profe, ya es muy invasivo ya ir de una a una aspiración nasotraqueal. Sí, le vamos a aspirar si es que no maneja secreciones, pero ¿qué le voy a ofrecer ante a mi paciente que ya sé que es seco su vía aérea? Y ya le exagero, no está seco y genera tapón, no está fluido la secreción. Humidificación. Nebulización. Sí, humidificación, ¿verdad? Humidificación. ¿Y por qué no nebulización? Porque la nebulización
aplicamos ahí nosotros fármaco y el médico únicamente eso indica. Pero la humidificación sí. Y vamos a suponer que este paciente sí está intubado y yo me estoy apurando para aspirar y sacar porque ya está bajando su saturación, ya se está volviendo azul y hay un tapón que no logro sacar. ¿Qué hago? Instalación en buceo. Instilación y le voy a embucear, ¿verdad? Porque ya ese tapón es por lo visto muy grande que está obstruyendo la luz bronquial o el tubo, la vía aérea artificial. Entonces yo ya tengo ahí listo mi jeringuita con suerito, agua destilada para instilar. Eso es frecuente, eso no se debe realizar frecuentemente, pero en ese caso que le mencioné, no hay de otra, porque si no el paciente ahí mismo se nos va. Entonces eso es lo que el kinesiólogo ahí ya tiene a mano, ya está listo ante ese socorro que nos piden en las telectasias, porque ahí es donde más nos llaman a nosotros. Y en el caso de cuerpo extraño, puede ser ya ese paciente si aspiró un cuerpo extraño, su prótesis dental, los niños, ¿verdad? Objetos, etcétera. Bueno, ese posiblemente va a estar en urgencia y con una broncoscopía se puede resolver. El fisioterapeuta no va a poder esto retirar. Y bueno, y ese es el manejo clínico, ¿verdad? Esta imagen estamos viendo acá, el compañero habló de bolsear al paciente porque ya se está por lo visto cansando y no puede más meter el aire. Y este dispositivo que ustedes ven acá, ¿verdad? Genera presión positiva, genera presión negativa y la kinesióloga está asistiendo a la tos. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos tener este insuflator, podemos tener esta tos asistida instrumental en pacientes con un compromiso importante de la musculatura respiratoria. Si no tengo este aparato y lo que quiero es insuflar el pulmón, el parénquima, con el ambú. Pero este elemento, no se ve todo nomás la imagen acá, se usa mucho en pacientes neuromusculares y permite generar presión positiva y negativa. Y usan los colegas. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? Ya nos llaman a nosotros, licenciada, hay atelectasia. Y antes de tocar al paciente siempre miramos, conocemos la historia, leemos rápidamente, nos presenta el médico y queremos mirar la placa. Queremos mirar porque somos profesionales autónomos y vamos a dar un juicio valorativo al mirar la placa. Y hay signos directos y signos indirectos en la atelectasia. Signos directos, desplazamiento de la cisura. Si tenemos una linda placa y vemos que toda esa cisura pleural arrastra, desplaza, es factible observar eso en una placa. Pérdida de aireación significa que vamos a ver o muy blanco o muy negro, muy radiopaco o muy radiolúcido. No hay trama broncovascular, ¿verdad? No hay parénquima, está ocupado por otro elemento y no está bien ventilado. Signos directos. Después signo de broncovascular, que vamos a ver en una imagen siguiente cómo se ve este signo broncovascular o apelotamiento, dice este autor. Cómo se apela, se acumula, se apilona también, ¿verdad? Esa trama broncovascular en un signo directo de atelectasia. Y hay signos indirectos que vemos que se eleva el diafragma, vemos que ese lado de la atelectasia, como está colapsando, se eleva ese diafragma. Dice en la literatura que es poco frecuente. Desviación de la tráquea. La atelectasia nos enseñaron, ¿verdad? Eso sabemos que es el que se desvía hacia su mismo lado, esa tráquea, o mediastino. ¿Por qué dice ahí tráquea? Porque la luz traqueal se logra ver en la placa. Entonces se desvía hacia su mismo lado. Y si es una gran atelectasia, todo ese mediastino hasta el corazón se desvía. Hay imbricación costal, hay disminución del espacio intercostal, desplazamiento iliar de toda del ilio y enfisema compensado. Hay zonas del pulmón que intenta compensar o se hiperinsufla, vemos más negro, más radiolúcido porque intenta compensar
esa falta de oxigenación, ya si hablamos de atelectasia. Y es así como se ve entonces ese apelotamiento o apilamiento, dicen otros autores, en donde vemos la zona de radio opacidad. No se ve acá el otro hemitórax, pero generalmente el espacio intercostal es menor de ese lado, el mediastino se desplaza hacia ese lado, la cisura pleural es factible de ver, zonas alejadas como intenta compensar, vemos más negro, más radiolúcido, pero yo tengo que ver esa zona más radiolúcida si hay trama, bronco, si hay tramitas. La muevo así mi placa arriba, abajo, porque la trama, si yo no logro ver las tramitas, es porque ahí puede haber un neumotórax también, en estos casos. Esta imagen, como les dije, es de un libro que nosotros usamos en la asignatura de imágenes, por eso no es muy buena, pero se tiene que ver la trama broncovascular y decir si hay parénquima acá, porque si no, esto parece un neumotórax también. Y esto entonces son las características del apilamiento. Y otra lesión del espacio aéreo que tenemos que identificar nosotros los kinesiólogos es la embolia pulmonar. Si bien el manejo kinésico no es muy relevante en esta afección, sí tengo que identificar porque es una afección severa y es una afección que puede tener un desenlace fatal. Y recordando que lo que es la embolia pulmonar, y la embolia es consecuencia de un trombo que se desplazó, que fue transitando de las venas, generalmente del miembro inferior, y a medida que va llegando ahora al corazón, al retorno venoso, eso puede impregnar a nivel de las arterias pulmonares. Y esas arterias pulmonares después compromete el parénquima pulmonar, generando un infarto pulmonar. Acá no hay fisioterapia que logre ventilar, expandir, porque estamos dando émbolos que tapona ese vaso, en este caso pulmonar. ¿Y cómo se observa en la placa? Bueno, la clínica luego es diferente. En la semiología es diferente. Cuando yo veo hay un paciente que hizo una embolia pulmonar, tiene signos de insuficiencia respiratoria aguda. Tiene su presión arterial, está en comparación a su PA, está alterado. Presión baja, pulso alto. Y la clínica, como le digo, es lo que nos dice a nosotros, bueno, este paciente hoy no va a recibir su oficio, algo está pasando, y luego el paciente se le pide, si hay signo de insuficiencia respiratoria, le piden primero placa y luego ya sospechan TBP o tromboembolia y le piden un TAC. Y se observa así, ¿verdad? El crecimiento unilateral de la arteria pulmonar. Se ve más radio opaco, bien puntual, localizado en esa arteria pulmonar. Generalmente afecta con más frecuencia en el lado derecho, entre campo medio y base derecha. Y se ve como una dilatación aneurismática de la arteria pulmonar. Mucha imaginación uno va a tener para decir dilatación, pero si vos ves así una zona de opacidad puntual que sale del ilio de la trama, ¿verdad? Y no compromete la periferia, vos decís, este no es parénquima, este parece que es del ilio, parece, o bronquio, porque si es bronquial también va a tener en la periferia otras características, pero es muy puntual y parece algo oncológico también. Pero la clínica siempre es la soberana, ¿sí? Tu clínica, él o ella está con mala mecánica, disnea, esto es una embolia pulmonar. Y otros signos radiológicos que vemos, como en la embolia pulmonar, hay un compromiso circulatorio importante, el índice cardiothorácico suele estar también aumentado. Hay cor pulmonales, hay disminución, como le dije, afecta más entre campo medio, base, y se ve esta misma imagen, esta es una imagen en cuña, dicen otros autores, y joroba de Japstone, ¿verdad? Esta es un signo radiológico específico que se ve en la tromboembolia pulmonar. Y como dice acá, afecta bien en la zona basal, periférica, aislado, imagen en cuña. En estos casos, como les dije, no hay
un manejo kinésico inmediato para reclutar y querer expandir esta zona. A veces uno dice, parece un derrame pleural mirando esta imagen, parece que es cóncavo, ¿verdad? Aparentemente en la ocultación acá no ventila, pero como les digo, la clínica es lo que a nosotros nos va a decir que este paciente o es un derrame o es un compromiso del parénquima pulmonar. Este es por un lado, no sé si hasta acá hay preguntas y tengo los casos clínicos y tengo un PPT más. No sé si tienen preguntitas. Ninguna. No, Ahí, profe, súper bien. sí, ahí se logra ver este material, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Sí se ve, Lisa. Sí, este nosotros ya vimos el lunes pasado, pero me quedé me faltan las últimas imágenes donde se ve la patología ya. Voy a pasar ya a esa última imagen. Esto ya de vuelta es importante repasar, leer, recordar cómo se ve una imagen radiográfica normal, fisiológica, cuántas costillas hay, todo esto vuelvan a leer. Porque si yo no sé leer una placa normal, va a estar difícil identificar esos otros que hablamos recién. Cuando ya vemos patologías pleurales, desde el punto de vista radiológico, se puede también medir la severidad tanto del derrame o del neumotórax. Es mejor con la tomografía o con la ecografía medir en cuanto a ml, ¿verdad? Y acá nosotros vemos un paciente, cuando yo leo una placa primero digo radiografía de tórax simple, antero-posterior o PA, dependiendo de qué es lo que yo veo mejor, ¿verdad? Este parece un PA, se ve mejor esa silueta cardíaca, tiene una buena penetración, digo yo, porque se ve la columna dorsal completita, se ve, los ángulos costofrénicos se observa bien. Es una imagen radiográfica que nos permite visualizar todo el campo pulmonar. Entonces, vamos a contar si está bien inspirada y como hay un pulmón dañado, cuento del lado que no está comprometido. Y puedo contar las costillas anteriores o las posteriores. Y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi las 7. Arco costal. Entonces está bien inspirada. A pesar de su compromiso pleural, este paciente pudo inspirar bien para la foto, ¿verdad? Para la placa. Bien inspirada. Está simétrica, digo, está simétrica cuando se ve simétricamente, porque si digo simétrica estamos haciendo un comparativo. Y se ve bien lado izquierdo, se ve bien lado derecho. Entonces, bien inspirada, simétrica, está centrada. En la literatura dijimos que decía centrada es cuando la articulación esternoclavicular está equidistante o el nivel de la clavícula en el mismo nivel. Y no, esta clavícula está más elevada, esta articulación esternoclavicular más separada. Entonces no está centrada. Algunos usan también la apófisis espinosa, ven si está bien alineadita acá. Pero hay pacientes que tienen un trastorno de la columna y no va a ser un parámetro. Sin embargo, esto sí suele ser parámetros más precisos, ¿verdad? La clavícula. Entonces, no está centrada. Sí está simétrica porque se ve todo el campo de ambos lados. Bien inspirada también ya contamos si está. Y generalmente nosotros decimos, evaluamos, describimos una placa de adentro para afuera, así para no olvidarnos, vamos de adentro para afuera. De adentro miramos la tráquea, el mediastino no está desviado, no está desviado, acá está, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Antes de pasar a eso, ¿cómo yo sé que este es el lado izquierdo? No es que miro la punta del corazón, miro la cámara gástrica. Miro la cámara gástrica porque dijimos que hay pacientes que tienen dextrocardio. Y este paciente, sí, el corazón está hacia el lado izquierdo, pero, y no, miramos acá la rayita que pone el radiólogo, no, tampoco vamos a mirar la marca.
miremos la anatomía del paciente. Hígado acá, estómago acá, cámara gástrica, sí se ve la luz, hay aire acá en el estómago, intestino, bueno, este es el lado izquierdo. Entonces, bronquiofuente, trama broncovascular está distribuida en todos los campos. Si está distribuida, hay parénquima. Si no hay trama acá arriba, este paciente será que tiene bulla, neumotórax. Pero sí hay tramitas, hay un entramado ahí. Significa que hay parénquima. Entonces estoy mirando de adentro para afuera. Voy ahora hacia la zona del mediastino, a ver un poquito si no hay algún tipo de tumoración, a ver un poco si no hay un tipo de mixoma. Botón aórtico podemos mirar, si es un paciente adulto mayor, puede estar esclerosado. No es relevante para nosotros, pero podemos mirar. Sí es importante ver este mediastino qué puede estar comprometiendo, porque puede haber un tumor, un nódulo importante, o ya es un poco operado, una bullectomía. Yo miro el mediastino, el aspecto que a mí como fisioterapeuta me va a decir si cómo voy a trabajar, abordar. Veo la trama, veo el bronquiofuerte derecho, aparentemente hay una luz traqueal y bronquial, está permeable aparentemente la luz. Voy mirando de adentro para afuera. Puedo mirar índice cardiotorácico, si quiero mido, si no quiero no, es muy relevante desde la kinesiología. Medir, ¿verdad? Se puede medir el índice cardiotorácico y decir índice cardiotorácico aumentado, pero mi mirada va mucho más respecto a parénquima, pleura, hueso y bueno, eso es donde más miramos porque ahí está mi intervención. Parénquima porque me llamaron para trabajar, hacer fisio respi. Hueso porque yo no puedo estar manipulando. El doctor había sido que tenía una fractura costal de hace 5 años y está ahí el callo óseo todavía, signo de debilidad ósea, fragilidad ósea. Miro el hueso, fue un paciente de una ACV con luxación de hombro, miro bien toda la parte ósea. Entonces, estoy acá en el centro, ya mire todo, puedo mirar columna, ¿por qué no? Pero ya va en otra rama mirar. Hay escoliosis, hay acá aplastamiento. Bueno, el aplastamiento sí es importante en la clínica, en internación. Miramos bien el centro. Bueno, ahora nos vamos ya a la periferia, hay trama broncovascular, ¿sí? Presente. Esto es broncograma, trama broncovascular normal, presente en ambos campos pulmonares. Y después ya me voy alejando y ya observo esta línea. Veo esta curvatura y este signo se llama signo del menisco o línea de Damasio, que es característico en un derrame pleural. Veo esta zona de radio opacidad, homogénea, bien localizado. Y ya puedo decir que el ángulo costofrénico lado derecho está borrado. Cardiofrénico aparentemente borrado. Cardiofrénico izquierdo presente. Costofrénico izquierdo presente. Y miro otra vez si hay trama acá, porque puede haber neumotórax. Si es muy negro, puede haber también neumotórax, pero hay trama, entonces sí hay parénquima. Entonces siempre voy del centro, voy hacia la periferia, me fui hacia los espacios intercostales, estoy mirando también, costilla estoy observando, la clavícula estoy observando, voy mirando hasta la periferia. Es así como nosotros describimos una placa. Y al mirar esta imagen, yo puedo decir, este paciente posiblemente tiene un derrame pleural. El fisioterapeuta no da un diagnóstico médico imagenológico, da el especialista en imágenes. Y al mirar esta placa, seguramente el paciente ya tiene un diagnóstico médico, ya me llamaron a mí para trabajar y puedo decir entonces si el paciente tiene un derrame, de qué tipo o qué gravedad. Y la gravedad dividimos según el espacio intercostal que está comprometido. Dijimos que si es por debajo del cuarto, espacio intercostal, a ver, 1, 2, 3, espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, este es grado 1, ¿verdad? Entre 4 y 2, grado 2, y menos de 2, y acá arriba está, grado 3, de derrame, de compromiso. No veo que el paciente, señora, tenga tubo aún. Pero así mirando, ¿será que yo puedo resolver? Así mirando esta placa, ¿ustedes le ofrecerían
una solución a este paciente? ¿Qué me dicen? Está difícil, profe. Está difícil. Y me gusta ese término, está difícil, porque los espacios intercostales están simétricos aún. Parece que el paciente está tolerando esta respiración. Hizo su inspiración profunda para la foto, para la inspiración. Parece que no tiene una mala mecánica aún. No obstante, si yo en el murmullo escucho abolido acá y mi percusión mate, no puedo yo mejorar la ventilación en esta base. Si de acá arribita hay una zona de disminución del murmullo y aún no tiene mala mecánica este paciente, le podría acompañar mientras piensan los médicos el abordaje médico ahora. Pero de buena primera, este no tiene así una resolución kinésica. No podemos mejorar, poner como objetivo mejorar la ventilación en base. No sé si estamos de acuerdo o qué opinan. ¿Qué le parece? ¿O algo le podemos hacer? ¿Le ponemos de costado y que reabsorba el líquido? ¿Qué me dicen? O le decimos al médico, no, doctor, este no puedo yo trabajar, ¿por qué no le punzas primero? ¿O por qué no se plantea otro tratamiento? ¿Qué le parece? ¿Le atendemos a este paciente o no? Después de drenar, profe. Sí, yo creo después de drenar. Y si allá arriba había un signo de neumonía, un derrame paraneumónico, ahí pensaríamos de vuelta, pero parece que no. Los signos de condensación ya vimos que es, en este caso, local. Ahí se ve de vuelta a esa zona de radio-opacidad localizada en este campo pulmonar. Vemos que el mediastino está arrastrado hacia este lado. A ver, un poco parece que hay signos directos incluso signos indirectos de atelectasia. El mediastino está levemente desviado, radioopacidad, la cisura, espacio intercostal está más disminuido en comparación a este lado, la cúpula, vamos a mirar un poquito si la cúpula, porque siempre el lado derecho es más alto que el izquierdo, pero acá está el mismo, tiene la misma altura. O este paciente estaba acostado posiblemente. Igual esta zona que vemos acá de radioopacidad parece una elevación también del diafragma. Aparentemente hay una condensación por esa neumonía, si puede ser neumonía, o son signos ya de atelectasia. Para hablar de atelectasia, además de estos signos radiológicos, la semiología es la que nos va a decir. Con esta imagen y en la esculta, dependiendo de lo que yo esculte, puedo trabajar, plantear un abordaje terapéutico kinésico y parece que va a ser de expansión y de higiene bronquial porque hay broncograma aéreo. Al tener broncograma aéreo hay secreciones bronquiales. Al tener una radiopacidad, como vemos acá, importante, hay compromiso del tejido, mucho exudado en ese tejido. Y acá vemos también otro signo de radioopacidad, de condensación local y difusa. Local, difusa a la mariposa. Y decía el anterior material que empieza el cuerpo a compensar. Hay una radiolucidez que compensa esa disminución de la expansión. Este paciente tiene un compromiso local de condensación y bilateral. Podría tener una neumonía, podría tener una bronconeumonía,
Incluso si hablamos a la mariposa, este corazón, índice cardiotorácico parece un poco ensanchado, puede ser una sobrecarga hídrica también, o edema pulmonar, puede ser también. Y acá ya veo que hay una luz, una zona radio opacidad lineal que parece que ya está intubado. Acá yo veo que está monitorizado, veo que tiene su catéter de vía central, este paciente está en cuidado, posiblemente monitoreo continuo, para no decir en UTI, tiene electrodos, ¿verdad? Si tiene vía central, entonces le están administrando la medicación por vía central, ¿verdad? Entonces es un paciente un poco más delicado. Así mirando la placa, aparentemente necesita de fisioterapia para expandir, ventilar y mejorar el intercambio de gases, ¿verdad? Así mirando la placa. ¿Y esta imagen qué les parece a ustedes? ¿Qué es? ¿Qué ha de tener este paciente? Negro está acá. La flecha indica que hay un borde acá. ¿Qué creen que tiene este paciente en esta imagen? Neumotórax. Un neumotórax tiene. Y vemos que está muy negro, muy radiolúcido, y no hay ninguna trama broncovascular. Si no hay trama, no hay parénquima. Algo está empujando a ese pulmón, y acá vemos el muñón pulmonar. Y si vamos a hablar de la severidad, dijimos que tenemos en cuenta la clavícula, tercio interno, grado 1, tercio externo, grado 2, tercio medio, tercio interno, grado 3, severo. Severo es el caso de este paciente. ¿Qué será que le puedo ofrecer a este paciente para que se infle su pulmón otra vez? ¿Será que le puedo ofrecer algo para que mejore este parénquima pulmonar? No, profe. Nada, es grave porque está totalmente colapsado este pulmón. Inmediatamente va a necesitar de intervención con el tubo de drenaje pleural. Después le podemos atender nosotros. Y es el caso de neumotora y las bullas, neumotoras espontáneas en pacientes con EPOC, vemos mucho. Y yo creo que ahora después de la pandemia vamos a ver muchos casos de pulmones crónicos con fibrosis pulmonar y estos bleps o estas bullas que ante un esfuerzo importante genera una ruptura y hace un neumotórax. Este es el típico patrón radiológico de un enfisematoso, paciente poco. Tórax en tonel, corazón en gota, aplanamiento de la cúpula, horizontalización de las costillas, es típico de un EPOC. Y vemos que la cisura pleural, toda esa bulla, incluso pulmonar, puede ser esta, está delimitado por esa bulla pleural. En las cultas va a estar disminuido el murmullo si yo hago percusión por siguiente timpanismo, y no hay mucho para hacer respecto al parénquima pulmonar. Si es un EPOC y quiero hacer higiene bronquial, tengo que cuidar qué maniobra hacer y no generar una ruptura. Generalmente la percusión es lo que no vamos a hacer. La percusión, el clapping, no vamos a hacer en estos pacientes. Vamos a generar otro tipo de presión con nuestras manos para vehiculizar las secreciones y considero que tiene secreciones este paciente. Y muestra las flechas como, acá se ve así como un tonel, como un barril parece todo, ¿verdad? Y generalmente estos pacientes tienen a nivel retroesternal una radiolucidez importante. ¿Por qué le pide al paciente placa lateral? Para observar si hay justamente neumotórax residual acá retroesternal. A nivel retroesternal se puede ver radiolucidez y sin broncograma aéreo, sin trama broncovascular, y yo puedo sospechar una neumotórax residual.
Es importante de paso mirar el ángulo costofrénico. Vemos que está muy aplanado esta cúpula. La zona de aposición no está presente. Este paciente posiblemente tiene también una mecánica respiratoria no muy adecuada. La zona radiolucidez de esas bullas. Si es un paciente crónico, el tratamiento va a ser conservador, posiblemente no va a ir a bullectomía. Y nos queda a nosotros trabajar el parénquima sano. Y posiblemente, así como vemos esta imagen, este paciente recibe oxígeno domiciliario. Y de vuelta vemos acá la cisura, el pulmón, la delimitación entre la pleura visceral y parietal. Esto es pulmón sano, acá vemos aire. Y este es un paciente con patología abdominal, que así uno ve la placa y dice, ¿por qué está negro abajo y no arriba? Porque cuando es una patología torácica y creemos que hay aire en el tórax, creemos que es neumotórax, siempre la coloración más negra radiolúcida está en ápice. Pero si yo veo como esta imagen, más en el abdomen, es que está así más oscuro, más negro, pero hay trama broncovascular. Si hay trama, yo ya me quedo tranquila porque hay parénquima. Si no hay trama, no hay parénquima para expandir. Y si yo miro que está abajo esta zona negra radiolúcida, entonces es cavidad abdominal. Y este es un paciente con una afección abdominal, tiene una eventración y está recibiendo neumoperitoneo para su cirugía. Y vemos el diafragma está elevado, acá se ve bien la línea diafragmática. Esto que se ve, esta trama broncovascular, corresponde al parénquima. Y nos llaman a nosotros para prepararle al paciente y sea exitoso su cirugía de ventroplastía. Tiene el paciente con patología de pared abdominal, tiene un compromiso restrictivo de la pared y si tiene también un compromiso obstructivo, también es poco. Abordamos el aspecto obstructivo y restrictivo. Entonces, este es un paciente con afección abdominal. Hablamos también de la atelectasia, que puede ser por la mala colocación del tubo de drenaje, por el tubo orotraqueal. Cuando el paciente está en terapia y sin querer se mete un poquito más del tubo, no se fijó bien, se movió el paciente o sin querer se introdujo un poquito más el tubo orotraqueal, solo va a ventilar aquel bronquio o hemitórax en donde está el tubo, ¿verdad? Y este tipo de atelectasia no se resuelve con la fisioterapia, sino que retirando el tubo orotraqueal. Por eso se hace una placa post colocación de tubo. Porque a veces también, si uno dice, pero ¿por qué le irradian? ¿Por qué no la auscultan? Porque en la auscultan un paciente ventilado a veces cuesta determinar, identificar. Y entonces se le pide placa post tubo. Miramos la placa y ahí arriba dice placa post tubo drenaje. Post tubo orotraqueal. ¿Cuándo también se pide placa? ¿Qué tipo de procedimiento médico o de enfermería suelen pedir placa para controlar de vuelta al tórax en UTI? Post BBC, profe. Sí, así mismo. Y cuando hay vía, le colocan la vía central, si es más, todavía así el lado derecho, acá la cúpula O derecha. catéter, o algún Así, catéter de hemodiálisis. así mismo, sí, así mismo. Agradezco al colega, él tiene experiencia en UTI también y todo esto seguramente es frecuente en las salas, ¿verdad? Y bueno, es así. Le colocan la vía central y ya le piden una placa y observan. Así mismo. Es importante mirar la vía aérea, también a veces no miramos bien esa vía aérea superior o vía aérea alta, si hay algún tipo de estenosis, obstrucción, granuloma, ante una linda imagen, es factible eso observar. Y las causas de internación, como habíamos hablado, es la neumonía. Y la neumonía puede tener un derrame paraneumónico. Y ese derrame a veces el paciente está en la casa, tiene una NAC
no fue una adquirida en la comunidad, se dejó estar y ese derrame ya se convierte después en un empiema. Y ese empiema va a requerir de un abordaje quirúrgico ya, además del antibiótico. Y en esos casos, la kinesiología tiene que esperar el control clínico antes de hacer el tratamiento. Perdón. O sea que si no está controlado con antibiótico terapia en cuanto al empiema, eso podemos tener unos efectos colaterales. Esperar que se controle ese empiema con la antibiótico terapia. Y luego ir trabajando. Si tiene un empiema y un derrame paraneumónico es porque hay un líquido con mucho exudado. Y si hay mucho exudado, yo ya le exagero, no me termino mucho, pero implica que va a haber adherencia y cicatrices y a la larga se puede formar una paquipleuritis y eso encapsular al pulmón. A eso se refería esa imagen anterior que decía cicatrizal. Entonces la visión que nosotros vamos a tener es derrame paraneumónico, exudado, ya voy a trabajar mirando también esas posibles secuelas que puede tener el paciente. Y por eso es que trabajamos no solamente parénquima, toda la parrilla, la caja postal trabajamos cuando yo tengo un derrame paraneumónico controlado digo, cuando tiene ya su tubo, su antibiótico. Y yo trabajo no solamente parénquima, trabajo parrilla, caja, todo ya con este paciente porque puede tener una tabicación o paquipleuritis. Si ya no hubo caso, mi paciente ya está con paquipleuritis, bueno, ya no hay nada que hacer desde la kinesiología, va a necesitar un tratamiento de decorticación, se llama. El médico va a tener que sacar esa costra, esa fibrosis, y después nosotros vamos a trabajar. Pero no hay terapia manual que libere la fibrosis y la cicatriz de una paquipleuritis. Entonces vemos acá la línea de demarcación, la curvatura, vemos una radioopacidad, condensación localizada, si bien lo podemos mirar y decir, este es empiema, recién con un estudio de ecografía, tomografía o estudio de punción, se va a determinar la característica del líquido. Y bueno, le había yo comentado en la clase anterior que hay veces ya hay tabicación, ya hay fibrosis y se le pide al paciente la placa en lateral. Uno no comprende si el problema del parénquima o la pleura por una parálisis diafragmática. Entonces se le pide al paciente en decúbito lateral y al observar en decúbito lateral se puede decir por gravedad creemos que es líquido, se va a observar esa zona. Si en lateral no se ve esta curva, podemos sospechar que el problema está en diafragma, lesión del frénico o lesión del músculo diafragma. Entonces por eso a veces le piden lateral. Eso sería muy bueno desde la fisioterapia. Por ejemplo, no se resuelve con tu maniobra. Vos insistís, ya la atendiste 3 veces por día, no expande, la saturación es la misma, no hay valores gasométricos que mejoren. Entonces ahí vos empezás a sospechar, ¿no será que ya hay una lesión del diafragma? ¿No será que es un poco operado de toracotomía o de cirugía cardíaca? Y vos ahí sospechás. Qué raro que no responde, decimos, ¿verdad? Y ya vinieron la gente de otorrino, se le hizo la fibrobroncoscopía, bueno, pidamos una lateral y ahí veamos si el problema está verdaderamente en pleura, diafragma o dónde. Y bueno, y esta es la imagen donde se ve también esa radioopacidad correspondiente a un derrame tabicado, bien localizado. También podemos tener pacientes con esta característica donde ya no hay trama broncovascular, está desviado el mediastino, pero es porque fue sometido a una neumonectomía por un CA de pulmón, se le extirpa, ¿verdad? Y fíjense cómo está la caja torácica, esa deformidad es muy limitante la neumonectomía desde el punto de vista funcional, respiratorio, postural, todo, ¿verdad? Entonces, ver también esos antecedentes, si yo estoy recibiendo por consultorio externo y no encuentro un murmullo, veo una cicatriz ahí, no le quiero nomás preguntar al paciente de qué se operó. Entonces, tenemos que pensar que
fue sometido a una buliectomía, neumonectomía, segmentomía, ¿verdad? Observar si hay una cicatriz y preguntarle al paciente. Y esto ya está muy lindo, esta explicación en la parte de pediatría que me gustaría que lean. Ahí yo explico los abordajes diagnósticos en caso de derrame, ¿verdad? En cuanto a la ultrasonografía. Complicaciones en el parénquima respecto a cavidades quísticas. Podemos tener pacientes con quiste broncogénico. Patologías congénitas adquiridas el adulto puede tener. En niños hay muchos también. En esos casos tampoco hay una maniobra kinésica que nos va a permitir expandir el pulmón. A lo que voy es que cuando tengamos un paciente en la clínica, hay signos clínicos que nos dicen que el bombollo está disminuido. Yo corroboro con la placa de vuelta. Va a ser difícil que logre expandir si estamos hablando de estos compromisos, ¿verdad? Y aquí vemos de vuelta, si tiene tomografía, también tenemos que aprovechar y ver la TAC. La TAC nos va a permitir apreciar si hay líquido en la cavidad quística, porque esta puede estar ocupada por aire y por líquido. Y generalmente estos pacientes van a requerir una cirugía para su reparación o para su tratamiento. Y después de cirugía podemos ir trabajando. La zona periférica, si es que está estable el paciente, podríamos nosotros trabajar preparándole para ese acto quirúrgico, ¿verdad? Y vemos que este paciente tiene una cavidad quística importante, aire, líquido, y también hay un problema acá en el parénquima. También hay una bulia. Entonces, miremos bien y no hagamos iatrogenia por querer ayudar. Yo sin querer genero una ruptura de una bulla o hay una fístula y yo estoy generando fístula. Después vamos a ver en un caso clínico cómo se ve la fístula. Entonces, si tenemos la posibilidad de observar el CD, si estamos en internación, siempre tiene su CD en la carpeta y vamos a mirar a través de la computadora que suele estar en el hospital, vemos estos aspectos y ya tenemos ciertos recaudos. Ya pienso en evitar hacer algunas maniobras que puede generar una complicación mayor. Vamos a ver en otra imagen y hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Tengo una pregunta, pulmón. Sí. ¿Es verdad que podemos entonces trabajar nosotros el pulmón que está compensando? Buenísima la pregunta. Y hay que verla qué tiene de un lado. Vamos a suponer que tiene derrame pleural o tiene neumotórax. Y yo pongo mi objetivo, el otro lado, mejorar la ventilación. Pero no le vamos a cansar más al paciente si yo quiero el lado que ya está, luego tratando de subsanar el problema, trabajar. Va a estar muy difícil si hablamos de expandir. Si mi paciente tiene acúmulo de secreciones importantes, sí tenemos que trabajar con estos pacientes. Esa pregunta también es una pregunta importante en un paciente cuando hemodinámicamente no está muy estable. Fiebre o taquipnea o taquicardia, o la presión a veces está alta. ¿Voy a atenderlo o no le voy a atender? ¿Me embollo o no me embollo? Es la pregunta. Y Víctor va a entender mi pregunta porque en cuidado crítico casi todos están críticos. Y ahí pienso yo, pero está el control de monitoreo continuo, hay parámetros que no están muy estables y tiene mucha secreción a su vez ese paciente. ¿La atiendo o no la atiendo ahora? ¿Y qué me dicen ustedes? Yo creo que sí, profe, por las secreciones. Sí. Por las secreciones sí. Por las secreciones sí. Ahora, si es paciente internado y una emitora tiene un compromiso pleural controlado con tubo, puedo trabajar el lado opuesto y también ese lado.
puedo trabajar. Justo esa era mi pregunta también, profe. ¿Nosotros podemos ayudar a que ese líquido drene más? Esa es muy buena pregunta y una pregunta de debate y a veces en los exámenes también, ¿verdad? Y que nosotros usamos varios libros clásicos dentro de la kinesiología y uno de ellos es el de Vademecum, en donde menciona, y el CAS de cirugía torácica, si bien ya es un poco viejito, menciona que pequeñas cantidades, menos de 100, 150, con la circulación linfática, con la reabsorción propia de todo el cuerpo en general, se puede mejorar fisiológicamente. No es que el kinesiólogo va a exprimir el líquido, sino que va a facilitar ese drenaje fisiológico. Pero pequeñas cantidades, minúsculas, que a veces ni en la placa se ve si hablamos menos de 150 ml. Si tiene más de eso, no se puede reabsorber el líquido. Y tampoco a veces dicen, no, pero yo le hago la fisio y mira cómo drena más por el tubo, sale más. Pero ese efecto de la presión negativa y la gravedad, pero no porque el fisioterapeuta está así como en la naranja apretando y sale ahí el líquido. Por la postura que adopta el paciente va a drenar porque el tubo de drenaje pleural se ayuda a través, o sea que se actúa a través de la presión negativa del agua y de la gravedad. Pero no es que el fisioterapeuta hizo la magia ahí. No sé si alguien quiere opinar sobre eso. ¿Qué decís, Víctor? O el colega Fernando también, la colega Magdalena, no sé si tienen alguna experiencia, quieren comentar. Creo que los demás son estudiantes, por eso no le presiono tanto. Profe, súper claro todo lo que decís, justamente eso, de acuerdo a al estado hemodinámico, lo que nosotros más bien así, me vas a corregir, ¿verdad? Más bien le asistimos al paciente. Ni bien podemos asistirle con las técnicas o la asistencia kinésica en sí, pero sí podemos mejorar esa mecánica con una aspiración o mejorar esa hemodinamia, saturación o esa oxigenación con esas intervenciones mínimas, ¿verdad? Sí, sí. De mi parte no admito que no manejo mucho, sí, porque este es más para internación realmente. Gente que maneja más internado, su día a día va a ser eso. El paciente se sienta y ahí empieza a, así exagerando, le digo, chorrea líquido. Sí, es un hemotórax. Pero es por el efecto de la gravedad nada más. No porque vino el fisioterapeuta y mira cómo recuperó el derrame. O sea que no pensemos que es por eso. O porque yo hice mi maniobra compresión-descompresión, fueron cambios que hubo a nivel de flujo y volúmenes pulmonares, pero no precisamente que la fisioterapia ayudó a drenar más. Y eso. Nosotros los kinesiólogos lo que tenemos que mirar bien es la parte ventilatoria, respiratoria, se está disminuyendo el murmullo, cómo mejorar la entrada de aire. Y si está obstruido el bronquio, cómo mejorar la eliminación de esas secreciones, por ejemplo. Y algo que yo no les mencioné y es importante en patologías pleurales es la postura que adopta el paciente. Todo paciente con patología pleural tiende a inclinarse hacia el lado de su tubo o hacia el lado de su derrame. Y eso genera más disminución de la expansión. Entonces ahí yo diría esos objetivos. Así si vamos por orden de prioridad, asegurar el intercambio de gases, expansión. Asegurar al buen flujo. Cuando hablo de flujo, yo hablo de tos, de higiene, de volumen expiratorio forzado. Buena entrada de aire, buen flujo, higiene bronquial sería eso. Y yo le pondría ese tercer punto, la postura para una mejor mecánica respiratoria. Y ahí ya entra la postura, levantar la cabecera, ponerte más derechito, no, pero me duele, ¿no? Entonces calmar el dolor, número uno, porque el dolor hace que inhiba el movimiento diafragmático. Y hablo de dolor quirúrgico, si hablamos del tubo. Entonces eso también hace no, vos tenés que ponerte derecho para que respires bien, pero le duele al pobre paciente, inspira y le clava, inspira, le clava y le clava el tubo.
y verdaderamente es doloroso. Y si tiene una esternotomía o toracotomía, es muy doloroso también. Y a veces uno dice, pero ¿cómo le puedo ayudar? Porque le duele, cuando respira hay ahí un dolor. ¿Será que le voy a dar un corsé, una faja? Ponemos ahí una balanza. ¿Será que yo le voy a decir que contenga su tórax, que respire lentamente? Y ahí voy planteando el mejor tratamiento al paciente. Porque el dolor genera también la inmovilidad o la poca expansión del tórax. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolor de panza nomás luego y no respiramos profundo? Apenas respiramos. Entonces, es muy, muy buena la pregunta. No sé si algo Profe, más. permiso. Sí, Sí. permiso, profe. Profe, la incidencia de la decisión del fisio cuando dejan a nuestro cargo el retiro del tubo de drenaje. Qué buena pregunta. Me parece que es toda la pregunta que yo quiero preguntar en el examen y que suelo preguntar, Víctor está planteando. Pero por lo visto que es una pregunta que se hace en el ámbito laboral, ¿verdad, Víctor? Sí, profe, sí, profe. Con respecto a eso, a veces te dice, va a ser decisión del fisio, hasta el alta del paciente a veces dejan a tu cargo, entonces es mucho compromiso, profe. Y me alegra que al oficio ya nos pidan eso. Me alegra porque ahí está la autonomía y ya nos dan ese respeto y le llaman, porque eso es magnífico, ¿verdad? Yo, que soy en las primeras promociones, no es que tanto le piden la opinión al oficio para quitar el tubo. Pero ahí yo suelo decirle a los alumnos, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta, y siempre digo 3 porque parece que el número 3 es fácil. Primerito, la semiología, auscultar. Ya hay buena entrada de aire, entonces ya está ventilando. Se cumplió ya con la función del tubo, número 1. Número 2, hay que ver el motivo por el cual tuvo ese tubo de drenaje. Se le colocó el tubo porque era un derrame, porque un postquirúrgico. Se le colocó el tubo porque bueno, hay que saber el motivo. Y si ya está superando, entonces ese número 2 ahí tenés. Y el número 3 es ver el débito del líquido. Y 4, le voy a decir 4 porque este curso es de estudio complementario. El número 3 entonces es el tubo, el débito. Yo miro ahí el frasco y le pregunto a la licenciada, ¿cuánto drenó hoy? O sea que si soy turno noche, porque 24 horas se mide. Si el débito es menos de 150, así dice la literatura, y generalmente yo trato de coincidir con todo lo que los demás colegas míos también dicen para que el alumno después no se confunda con esos parámetros, ¿verdad? Y gracias a Dios yo creo que se consensúa estos parámetros. Entonces, menos de 150, algunos libros dicen menos de 200. Si su débito es 24 horas, ya hay que retirar. Entonces le pregunta a la licenciada, ¿cuánto drenó ayer o hoy? Y veo, y en menos de ese parámetro, ya cumplió su misión. Y además de eso, me fijo en la oscilación. Ya no oscila, ya no drena. Entonces ya cumplió la misión el tubo. Y el cuarto, si podemos mirar la placa. Ya expandió, hay que sacar. Y eso es prácticamente lo que vemos si es derrame. Si es neumotórax, no vamos a poder ver el débito porque es aire. Y nos quedamos con la semiología y con la placa. No sé si respondí ahí, Víctor. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Gracias por ese un punto más, el cuarto. Ese cuarto, yo creo que con nuestra ley del fisioterapeuta tenemos que aprovechar esta autonomía y pedir, si no estoy muy segura y yo quiero pedir una placa de vuelta, le digo al doctor, ¿qué te parece si pedimos una placa, doctor, y vemos bien? Porque acá yo por parte escucho que ventila y por parte no. Eso nos puede pasar a nosotros porque puede haber tabicaciones. Se tabicó ese derrame de tanto que tuvo quietito, no se movió, se fibrosó. Y por parte ventila, por parte no ventila porque se formaron tabiques. Y al final hay líquido, pero por pedacitos. Sí, es derrame. Y eso también hay que considerar. Si somos así de criteriosos, profe, así como nos estás enseñando, sí nos van a ceder en nuestro lugar y nos van a pedir placa o la tomo si es necesario todo, profe. Sí. Lastimosamente en hospitales públicos el paciente no puede hacerse varios estudios y nos quedamos con la clínica que es la soberana.
es el problema. Yo que estoy en clínicas, en el hospital de clínicas, varias veces los médicos nos dan ese espacio para preguntar, opinar, pero ya no puede pagar ese siguiente estudio. Y nos quedamos con la clínica. Así es. No sé si hay otra preguntita. Y yo tengo 2 casos clínicos, pero posiblemente se le voy a enviar nomás ya una clase grabada. No sé qué les parece, porque me va a tomar como 1 hora por ahí. Sí, profe, esperamos. Son 2 casos clínicos que vimos con los estudiantes y yo les voy a ir contando la evaluación y yo les voy a ir contando los puntos que faltó mejorar con los alumnos en ese entonces en la historia clínica que ellos presentan. Y entonces ahí justo entra también la profe Victoria, que maneja muchos pacientes en áreas clínicas, pero esa clase le voy a pasar como clase asincrónica. Pero me gustaría que escriban en el chat si dudan, si tienen preguntas, y si quieren otra clase de refuerzo, vamos a ver nomás otra fecha y vamos a reforzar. Entonces, para los que están hoy conectados y los que van a escuchar la grabación, me escriben en el WhatsApp o en el chat, en el chat del Classroom, les digo, y estoy a disposición de reforzar los temas que falte en radiografía de tórax. Y bueno, ¿tienen otra preguntita, consulta? ¿Ninguna? De mi parte no, profe. Bueno, entonces yo les preparo el test de esta unidad y si pueden completar, por favor, y nos encontramos de vuelta el siguiente lunes. Vamos a hablar de estudios espirométricos, espirometría, prueba de función pulmonar. Y vamos a aplicar a la parte kinésica ese informe. Genial. Muchas gracias por participar. Muy interesante los aportes de los colegas, estudiantes de último año también. Muchas gracias por participar. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Buenas profe. noches. Chao, chao. Profe, Sí, espera que voy a cortar la grabación un ratito.